cómo construir el instrumento, en este caso, cómo construir un cuestionario. Como ya le habíamos dicho en la mañana, lo primero que tenemos que hacer es revisar las definiciones conceptual y comprender el significado de lo que quiero evaluar. El segundo paso es realizar la definición operacional de la variable que quiero medir, no de la variable de la investigación, solo de la variable que yo voy a medir. En la mañana, cuando sus compañeros hemos estado viendo sus casos, les he estado preguntando a qué se referían todo eso. Cuando su compañero me hablaba de la savia de plátano, le preguntaba a qué se refería y cómo lo iba a hacer, ¿cierto? Hablamos de todos los indicadores. Igualito acá, tenemos que tener bien clarito cuál es la variable, qué dimensiones tiene, cuáles son los indicadores sobre ello. Luego, ahí están los indicadores. Indicar el nivel de medición, ya lo hemos visto en la mañana, está la variable que se quiere, si es que quiero medir varias variables. ¿Cómo vamos a codificar los datos? Porque los datos los vamos a vaciar a una base, entonces podemos hacer un cuestionario precodificado o uno donde ya después lo vamos a codificar. Luego, aplicar el instrumento a una prueba piloto, a un grupo piloto. Este grupo piloto, como ustedes saben, tiene que tener las mismas características del grupo en el cual yo voy a validar mi instrumento de medición. Y por último, la prueba experimental para obtener la validez, la confiabilidad y los baremos. ¿Qué es el cuestionario? El cuestionario es una cosa completamente diferente. En la mañana hemos hablado sobre la encuesta. Como le decía, la encuesta no es un instrumento de medición. Muchas veces decimos, ¿qué instrumento? He utilizado una encuesta. No, la encuesta no. La encuesta es el proceso de recolección de datos, o la técnica, más que todo la técnica para recoger datos, para recoger información. El instrumento que utiliza la encuesta es el cuestionario. Ese es el instrumento. ¿Ves? ¿Cómo no? ¿Estoy aplicando un cuestionario por encuesta? ¿O estoy censando con un cuestionario? Pero el cuestionario es el instrumento. Entonces, ¿qué es el cuestionario? El cuestionario lo podemos construir de dos formas. Considerando la variable, el tipo de medición. Por ejemplo, si es una escala nominal, todas las respuestas son válidas, absolutamente todas son válidas. Y lo que tengo que hacer es ubicar dentro de mis reactivos la que considere yo que es la mejor. Por ahí nosotros tenemos dudas, podemos agregarle una alternativa y ponerle otro, ¿no? Y dejar que el sujeto lo rellene, ¿sí? Esa es una de las cosas. Entonces yo tengo aquí, ¿no? Este es un tipo de pregunta cerrada. ¿Qué características tienen que tener estas alternativas de respuesta? ¿No? ¿Qué características? Primero, que tienen que abarcar todas las posibilidades de respuesta. ¿No? Todas las posibilidades. Hemos puesto aquí algunas, pero como no están todas, porque alguno me puede decir más de 10 años, entonces yo coloco la palabrita otro. Con la palabrita otro, para que la persona que está siendo evaluada me coloque ahí cuál es, ¿no? Para él, qué es lo que es, cuánto tiempo demora. Luego tienen que ser excluyentes, una excluye a la otra. Yo no puedo decir 1 año y luego marcar 5 años, una excluye a la otra, ¿sí? Pasa a la siguiente. Y luego están las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son más fáciles de hacer. Esto de aquí nos lleva tiempo, porque de repente nosotros empezamos con las pilas y avanzamos 5, 6 reactivos, pero luego se nos acabó, ¿no? Se nos acabó la creatividad y nos quedamos ahí. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Las preguntas abiertas, como les digo, son facilísimas, porque yo coloco el enunciado, por ejemplo, el tiempo de trámite, pero que eso es, y lo dejo ahí.
y me van a colocar, si aplico a 500 sujetos, voy a tener 500 posibles respuestas, ¿no? Esto de aquí es muy engorroso para calificar. En este caso es fácil porque estamos poniendo cantidad, pero si vamos más adelante a otras preguntas, vamos a tener demasiadas respuestas. Entonces, si ustedes tienen tiempo o hacen una investigación cualitativa, donde lo que nos interesa es más el análisis de contenido, no les apliquen preguntas abiertas. Bien, ¿qué tipo de pregunta elijo? ¿Con cuál de ellas trabajo? ¿No? Ahí viene, ¿con cuál de este tipo? ¿Hago preguntas abiertas? ¿Hago preguntas cerradas? Es más, ustedes pueden combinar, en algunos casos, combinar el tipo de preguntas, porque van a haber cositas que, por ejemplo, hacen la pregunta abierta, ¿no? El tiempo que dura tiene esto, ya me pongo ahí, y la siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces, usted puede colocar acá, si tiene más o menos, conoce el tema bien, si conoce bien el tema, entonces colocará las alternativas para que el sujeto escoja, pero si no conoce, puede dejar la pregunta abierta para que el sujeto diga por qué. ¿Por qué se demora? Bien, entonces, una recomendación para construir un cuestionario es que se analice variable por variable el tipo de pregunta o preguntas. Porque una cosa es construir un instrumento para que lo conteste, o un cuestionario para que lo conteste una persona de nivel superior, y otra es para que lo conteste una persona que no tiene instrucción superior, ¿no? O de repente solamente tiene primaria. Deben referirse a un solo aspecto. ¿Qué voy a evaluar? Por ejemplo, si quiero construir un cuestionario que vea la revocatoria, solamente me tengo que referir a la revocatoria. No me voy a referir a la injerencia de las ONGs o qué sé yo. No me interesa eso. Yo simplemente quiero medir sobre la revocatoria. ¿Conoce o no conoce la población acerca de la revocatoria? Nada más. No deben inducir a las respuestas. ¿Cómo puedo inducir a las respuestas? ¿Qué tipo de pregunta? Algo así, ¿eh? Tú sí quieres salir conmigo, ¿verdad? Esa está induciendo la respuesta, ¿cierto? Tú sí quieres, ¿no? Conmigo. Debe evitarse que el orden en que se presentan las alternativas no afecte la respuesta de los sujetos, ¿no? Este es el orden. A veces nosotros colocamos la respuesta más ok en primer lugar. Entonces los demás ya no leen las otras alternativas. O colocamos la más aceptable en primer lugar, pero la que yo quiero que es la ok, la coloco en el último lugar. Pero como esta se parece mucho, ya no llego a esta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y el lenguaje utilizado debe ser adaptado a las características de la población. Ya hemos dicho que las preguntas tienen que ver con los objetivos de la investigación. Estas preguntas tienen que ser breves y fáciles de responder. Yo no puedo poner un enunciado de 5 o 6 líneas. Tiene que ser así, sencillo, rápido, ¿no? Para que la persona pueda responder de inmediato, ¿no? Evitar palabras que no tengan un significado uniforme para todas las personas. No redactar preguntas de forma negativa. Por ejemplo, no creo en Papá Noel. Evitar preguntas que obliguen o que hagan que la persona que está siendo evaluada haga cálculos matemáticos, ¿no? O que recuerde qué pasó hace 15 días. Redactar preguntas de forma personal y directa. No demos vueltas a la pregunta, digamos de frente. ¿No? Usted, por ejemplo, para los papeles, ¿conoce las normas que rigen para la obtención del grado? ¿Sí o no? Facilitar respuestas flexibles cuando se absorben cuestiones que inhiben al sujeto a transmitir información veraz. Eso es cuando uno, ¿no?,
¿Qué ocurre cuando nos dan información? ¿Qué ocurre cuando nosotros preguntamos y esa persona tiene cierto estatus sociocultural? ¿Qué hace con la...? ¿Cómo contesta? Inventa, ¿cierto? Inventa la pregunta. No sabe nada, pero lo inventa, saca. Y eso puede perjudicar mucho nuestra investigación.